con el objetivo de acercar herramientas, técnicas y políticas a activistas feministas y organizaciones sociales para que puedan incorporar las demandas fiscales con perspectiva feminista en sus agendas. Este año, el contexto político, caracterizado por la crisis de las democracias en Occidente, nos motivó a incluir este panel de hoy para plantear que la política fiscal feminista puede ser una alternativa transformadora. Segunda edición del curso de política fiscal, sin recursos no hay política feminista. Como vamos a desarrollar y se va a fundamentar a lo largo del curso, la política fiscal, como el resto de las políticas macroeconómicas, no es neutral en términos de género. Creemos, por tanto, que las miradas feministas en la política fiscal, más allá de diagnósticos y avances realizados en nuestra región, son todavía insuficientes y por distintas razones a los movimientos feministas nos ha sido difícil apropiarnos de la agenda fiscal. ¿Cómo surge este curso? ¿Cómo surge la idea de realizar estas actividades? El gobierno de Colombia, en el 2023, convocó a la celebración de un nuevo pacto fiscal en América Latina y el Caribe para construir una tributación global, incluyente, sostenible y equitativa desde la región. Esta convocatoria constituyó una oportunidad política para alinear posiciones y entre nuestros países lograr un espacio de coordinación supranacional para la canalización de demandas y la formulación de propuestas y recomendaciones en materia de cooperación sobre política fiscal. Las organizaciones de mujeres y feministas que nos involucramos con esta propuesta entendimos que también era una gran oportunidad para reflexionar, debatir y coordinar acciones desde una perspectiva feminista acerca de propuestas de política fiscal. En ese sentido, luego de participar en la primera cumbre ministerial de Latinoamérica y el Caribe para una tributación global incluyente, sostenible y equitativa, el 27 y 28 de julio en Cartagena de Indias, Colombia, con el objetivo de crear una instancia permanente de coordinación tributaria entre los países de Latinoamérica, la Plataforma Regional de Cooperación Tributaria para América Latina y el Caribe. Entonces, nos pareció que era importante darle continuidad a este proceso y sus posibilidades de incidencia política. Así, un conjunto de organizaciones, Latindad, CIEDUR, la Fredrik Ebert, el Proyecto Feminismos, el Espacio de Trabajo Fiscal para la Equidad, la Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia, el Equipo Latinoamericano de Justicia y Género, la Red de Género y Comercio, nos reunimos, nos pusimos a trabajar conjuntamente y sumando a otras organizaciones que están junto a nosotras como co-convocantes de esta actividad, con el objetivo de acercar herramientas, técnicas y políticas a activistas feministas y organizaciones sociales para que puedan incorporar las demandas fiscales con perspectiva feminista en sus agendas. Este año, el contexto político, caracterizado por la crisis de las democracias en Occidente, nos motivó a incluir este panel de hoy para plantear que la política fiscal feminista puede ser una alternativa transformadora. Eh, Más adelante van a tener la oportunidad de escuchar a María Julia Lesov, que va a ser la moderadora de esta mesa, que nos va a contar y a explicar algunos de sus objetivos. Se plantea, pues, la necesidad imperiosa de crear un espacio fiscal para políticas con base en la democracia, la igualdad de género, los principios de la universalidad y los derechos. Es decir, nuestros países requieren voluntad política capaz de ampliar el espacio fiscal para realizar inversiones en servicios públicos, reducir brechas sociales y de género y garantizar el derecho al cuidado en el marco de una economía que proteja también el planeta y las futuras generaciones. Con esos principios, esperamos que el curso contribuya a la construcción de sistemas tributarios suficientes, progresivos y transparentes en nuestra región, así como apoyar con argumentaciones la voz, las demandas y necesidades de los movimientos y organizaciones sociales. Entonces, agradeciéndoles la presencia una vez más
a las panelistas y a las participantes en esta actividad, las dejo con María Julia. Saludos. Bueno, muchas gracias, Alma. Alma no se presentó, pero Alma Espino es una gran economista feminista de Uruguay, parte del CIEDUR, que es una de las organizaciones que es parte de esta organización. Yo soy María Julia Liosov, trabajo en la Fundación Friedrich Ebert, específicamente en la oficina de Argentina, y como bien comentaba Alma, a nosotros nos parece muy importante. Primero voy a hacer un paréntesis. Me quiero asegurar que Clara nos estás escuchando en inglés bien. No, Perfecto. no, yo escucho en español, está bien, Ah, comprendo. bien. No hablo Perfecto. bien, pero comprendo. Soy italiana, Sí, entonces. sí, sí. Maravilloso. A propósito de esto, si hay personas que quieren escuchar la conferencia en inglés, abajo tienen el globito para la traducción, la interpretación y nuestras compañeras le fueron poniendo las instrucciones también en el chat. Entonces, como bien mencionaba Alma, para nosotros, nosotras, este curso de política fiscal feminista que empezamos a pensar muy tímidamente fue realmente muy importante y vemos que vino a cubrir una vacancia que en la región era relevante. El año pasado tuvimos 500 personas inscriptas, este año tuvimos 680, casi 700 personas inscriptas para la realización del curso. Y justamente por lo que está ocurriendo a nivel global nos parecía importante y porque realmente estamos muy convencidas de que la política fiscal feminista tiene políticamente y en términos técnicos mucho potencial para hacer frente a las crisis de las democracias en Occidente que estamos viviendo. Esto que le llamamos policrisis, que combina crisis climáticas, crisis de cuidados, las guerras, una concentración de la riqueza extrema que tiene formas muy novedosas de concentración y que contribuye a desigualdades crecientes, ha sido decodificada por los movimientos de ultraderecha que están poniendo en crisis las democracias tal cual las conocemos y evidenciando algunos aspectos de su fragilidad. Por lo tanto, nosotras creemos que esta crisis de la democracia, por más que en la región, bueno, yo desde Argentina, por supuesto, bajo un gobierno de Milei, podemos hablar mucho de esto, y sin embargo, no en toda la región tenemos gobiernos de ultraderecha, sin embargo, entendemos que se está generando un clima de época que incluso gobiernos que no son de ultraderecha tienen en sus políticas algunos aspectos vinculados a la austeridad que están yendo en un camino similar. Por eso, nosotras estamos convencidas de que la perspectiva feminista en la política fiscal es una herramienta clave para la redistribución del ingreso y de contar con los recursos necesarios para garantizar derechos. Y nos hacemos un poco eco de esta idea o este concepto que trae Isabella Weber sobre la economía antifascista y para pensar en qué sentido la política fiscal feminista puede ser realmente una estrategia de política pública, de política económica, que vuelva a poner, que haga frente, que sea un antídoto a una ofensa neoliberal y autoritaria y que proponga modelos económicos que pongan la vida en el centro y la justicia social y la justicia de género. Por eso es un poco por qué pensamos este panel. Este panel, entonces, vamos a tener la presentación en primer lugar de Clara Matei, que es economista, que es profesora de la New School for Social Research de Nueva York. Es autora de un libro que entiendo que todavía no está traducido al español. Sí, ya está traducido. Ah, bien, ya está traducido al español, que es de Capital Order, cómo los economistas inventaron y ahora lo tengo en inglés, de Capital Order, How Economists Invented Austerity and Paved the Way to Fascism. Gracias.
y donde se analiza la austeridad como estrategia del control social. En segundo lugar, vamos a contar con la presentación de Magdalena León, que es una economista ecuatoriana. Es integrante de la Red de Mujeres Transformando la Economía y del grupo de trabajo de Claxo Feminismos, Resistencias y Emancipación. Y vamos a contar con la presentación de Corina Rodríguez Enríquez, que es economista argentina, es investigadora del CIEP y del CONICET y es integrante de DON, una organización del sur global, y también del Espacio de Trabajo Fiscal para la Equidad. Cada una de ellas va a tener entre 10 y 15 minutitos para presentar y luego vamos a hacer una ronda de preguntas que incluso ya pueden ir poniendo en el chat o en la cajita de preguntas y respuestas para luego hacer una rondita de respuestas. Muchas gracias a todas, a todos por conectarse y especialmente a las panelistas. Y a mis compañeras que hemos trabajado un montón en este curso, pero estamos muy orgullosas y contentas de los resultados. Le paso la palabra a Clara. Gracias. Tengo una clase en 15 minutos, entonces no puedo restar porque es ancora, there's still a class going on. Do you prefer I speak in Italian or in English? English? Okay, good. First of all, the book came out with Captain Swing in Spain, and the name is El Orden del Capital, cómo los economistas inventaron la austeridad y allanaron el camino al fascismo. The name in Spanish. It came out recently. I'm also now no longer at the New School, but in Tulsa, Oklahoma, where I direct the Center CHE, Center for Heterodox Economics. We have a website and a YouTube channel, and we do a lot of events about critical economics. So in case you want to follow us, I will put in the chat the YouTube channel that you can follow. We have one event coming up on May 16. Okay, so I will try to set the theoretical framework that I have been elaborating in the past years through a historical approach. And it is very important to note that fiscal austerity is one component of the austerity trinity, what I call la Trinidad de la Austeridad, that ultimately serves a fundamental role in our economic system because it imposes the protection of capitalism. So it's very important, I think, to use new categories. If we want to come up with solutions, we need to be able to have categories that for real allow us to see the world differently. So we need to stop thinking about austerity as the separation between the market and the state stepping back, the state letting the market be. This is buying into the ideology of economists and the mainstream. What we need to understand is that austerity is in the DNA of capitalism. Okay, this is very important. You cannot have capitalism without austerity. Why? Because social redistribution that would be in line with a feminist and care perspective is antithetical to what allows for the social relations that are foundational to capitalism to survive. Let me explain. Our system works because we are compelled economically to be wage workers. Women, men, we need to buy our basic needs.
This market dependence, the fact that I need money in my pocket to buy, is very historically specific to capitalism, very different from other economic systems. And this market dependence is not natural, it's not spontaneous. It needs to be constantly and reinforced by the state. So what austerity is about, it's about the state protecting the foundation of our economy by shifting resources away from people, away from workers, so that market dependence increases, right? If we do not have access to food, to education, to transport, to housing, and we need to buy these needs, of course, our market dependence increases. So market dependence increases, which is good for capitalism. It's bad for us, but it's good for capitalism, while the state is subsidizing, de-risking, incentivizing capital owners, right? Those who have command over investment. Yes, the other pillar. So the two pillars of capitalism, wage labor and private command over investment, are maintained alive by austerity measures. Yes? So what does this austerity look like? Of course, cuts in social expenditures while the state keeps spending for the private sector. Okay? We cannot understand our economic system, for example, without understanding its deep connection with militarism and currently with genocide. What is happening in Gaza is not an exception. It's not about principles. It's about economic forces that are pushing our economy towards this level of insane massacre of human lives. Okay, they killed over 100 people in the last 24 hours. They're killing hundreds every day. There's children, more than 1 million children that are malnourished, and over 35,000 who are about to face death, imminent death, because of a lack of food, given the blockade that has been happening for over 3 months in Gaza. Yes. So this connected with the fact that they killed over 200, they killed other 2 journalists. So we're over 216 journalists killed, and everything we know. This level of dehumanization is part of austerity capitalism, which is the only capitalism possible. Why? Because the way the state stimulates the economy cannot be by investing in social resources. Why? Because if you invest in social resources, you empower people. You empower people to think outside of the wage relation, thinking that you can actually, you don't have to get exploited by your boss and have no agency in production, but you can participate in the production process. This is incompatible with capitalism, you see. If wage relation die, so does capitalism. So the state cannot invest in the social realm. In my book, I show how in moments in which the state did invest, for example, after the First World War, this escalated alternatives to capitalism that were very strong and very supported, for example, in 1919, 1920, which is what I talk about in the book. So rather than doing that, what the state can do is stimulate the economy through the military industry, through the private carceral state, through fundamentally the disciplining and the elimination of human lives. This is the logic of capitalism, and the logic of capitalism is all about fulfilling the logic of profit rather than the logic of need. So in order to have a real impact, I think, in transforming the way we act, we need to start thinking with categories that allow us to emancipate our minds. There is no separation between the market and the state,
There's no free market. The market is enabled by active and violent intervention of the state in shifting resources that are produced by workers. Not only workers lose the value they produce, they're also structurally losing the benefits they fought for in the history of this economic system. While the state is spending a lot of money, austerity is not cheap. Austerity is not about cutting expenditure. It's very expensive to subsidize the private sector. The United States right now are going to spend $1 trillion in defense spending in 2025. That's a historic record. And again, it's Trump now, but it was Biden doing the same, supporting perpetual war and genocide. This is the reality of our economic system that we need to be able to understand. Now, austerity is also about, fiscal austerity is also about, not only about where the state spends, fiscal policies are also about where the state gets the money. Who does the state tax? And what you find out, of course, is that the state is taxing workers disproportionately more than capital. Those who make an income on capital, out of capital globally, are structurally detaxed. Okay, so this is the other element, of course, of fiscal policies that we need to understand again, cannot be reduced to evilness of the person in power, the evilness of Milei or the irrationality of Milei. No, it's very rational for our economic system to, again, increase the market dependence of people by having them pay taxes, right? This was the best way to get, for example, populations in the south of the globe to accept colonialism was to tax them. To accept the fact that they needed to go work for a wage was to tax them, because at that point, you needed to pay with money. And you did not have money if you lived out of a subsistence economy. The same happened, for example, in Palestine, when the British Mandate wanted to basically impose the proletarianization of Palestinians. You tax the Palestinians, okay? At the same time, you are detaxing capital, of course, very expensive for the state, but very functional to the capital order. And guess what? Debt is not bad for the capitalist system. Debt is actually fueling the capitalist system. Why? Because it increases the dependence of entire nations on private investors, while, of course, we know that the north of the globe is actually extracting resources from Africa, for example, through the interest on debt these countries need to pay. So debt is not a problem for the system, it's a problem for us, but not for the system. And this needs to be very clear. The logic of the system operates smoothly by ultimately literally killing, and Gaza is a very good example, humanity. And this, of course, you see also with the climate. So this is very, very important, I think, is to understand fiscal austerity. And again, fiscal austerity is part of other austerity measures. In my book, I discuss monetary austerity, so increases in interest rates. Again, that weakens workers, discipline workers, while favoring creditors. And industrial austerity, privatizations, cuts in wages, again, functional to protecting capitalism. So we need to understand it is that, and this is where I close, is that if we do want to pressure the state, our governments, our local governments, to act outside of the logic of austerity, this is not a technical battle. This is a very political battle, because it's about pressuring the governments to act in antithesis to the logic of our economic system. So it necessarily pushes the boundaries to think about an alternative way of running the system. There is no way to push for against fiscal and monetary industrial austerity with the idea of a feminist, care-oriented fiscal policies without a real political battle
about the foundations of our economy. An economy that runs without austerity cannot be a capitalist economy. It cannot be compatible with maintaining the pillars of capitalism in place. So this is very, very important, is that we need to understand the nature and logic of our economic system, something that we never discuss, to understand what are the limits, what are the political limits. Full employment, social services, those are incompatible with capitalism. Again, because they break the discipline of workers that is so crucial to the very economic growth that is based on exploitation. I hope this makes sense. And I think it's very important that we have a systemic understanding of our economic system. The CHE that I run tries to do that by bringing different topics, ultimately to critique capitalism at its foundations. And more than ever, we need this today. We are living the darkest times. Again, democracy is incompatible with capitalism. What I show also in the book is that the best governance for capitalism is authoritarianism. So what we see today with Milei, with Trump, with many others, with Netanyahu, this is the best governance for our economic system. So what we need today is a radical rethinking of our economic system. This does not come from academics. It comes from people on the ground thinking courageously about how to produce and distribute in a democratic way that goes beyond exploitation. Thank you very much for having me. I am sorry I cannot stay. I hope it was understandable, even if my Spanish is very bad. I have to speak in English. I hope to improve. And if you want to read the book now, it's finally out in Spanish, and I'm available. I'm going to write in the chat the channel of our CHE, as well as maybe the link to the Spanish version. And I wish you a great conversation and a great dialogue. Thank you. Muchas gracias, Clara, por una presentación tan motivadora. Nos dejó muchas puntas para seguir conversando. Sí, eso pedían en el chat si podías dejarnos el link del canal de YouTube. Gracias. Magdalena, te pasamos la palabra. Estás muteada, Magdalena, todavía. Hola, buen día de nuevo. Saludo a Alma, a Julia, a todas las amigas que reencuentro en esta pantalla. Clara, muy motivadora en efecto tu presentación, y nos hablas de viejas conocidas, viejos conocidos en nuestra región, la austeridad, el poder del mercado, que son cuestiones con las que estamos familiarizadas, que hemos vivido durante décadas, que hemos interpretado desde nuestra dinámica política también como feministas. Y los avances que tenemos acá en la región, en la economía feminista, vienen precisamente de esa síntesis de pensamiento y movimiento, ¿no? No ha habido avance en economía feminista en América Latina que no haya estado ligado a procesos de resistencia, de formulación de alternativas. Yo quiero ser optimista en el sentido de que hemos logrado acumular una fuerza y unas herramientas que nos permiten ahora no solo plantearnos la política fiscal feminista como alternativa, sino en general la economía feminista como alternativa en estos momentos de crisis. ¿Por qué? Porque la crisis que ahora se plantea en términos de capital vida. No se plantea ya en términos de capital trabajo, que ha sido la contradicción fundamental del capitalismo desde su aparecimiento, sino que hemos llegado ya a un nivel de conflicto capital-vida, ¿no? El capital está destruyendo la vida, está destruyendo la materialidad de la vida y las relaciones que la hacen posible. Entonces eso nos pone de cara a una agenda de una economía para la vida. Y es justamente lo que hemos logrado visualizar, elaborar en distintos niveles, de distintas maneras, en distintas experiencias en la región.
Es un acervo importante que tenemos que recuperar, que poner en común, que darle potencia, porque de pronto es una elaboración que está un poquito dispersa a veces, ¿no? Entonces yo voy a tratar en estos pocos minutos de comentarles a ustedes cuáles son esos elementos de análisis que vienen de la economía feminista latinoamericana para comprender este momento, ¿no? Y asimismo, cuáles serían algunos elementos de agenda para hacerle frente. Yo decía que Clara se refirió a nuestros viejos conocidos y así es. O sea, nosotros vivimos del azote neoliberal eh, desde el siglo pasado, ¿no? Y eso nos colocó de cara a, en un primer momento, identificar qué implicaciones tenía el neoliberalismo para la vida de las mujeres, para la economía de las mujeres. Y más adelante, qué sistema económico, qué alternativas económicas visualizábamos para salir de esa situación de desigualdades, de injusticias, de profundización de inequidades, en fin. Entonces, en esa fase fundamental de resistencia que en cierto periodo en la región prácticamente vivíamos en todos los países, la agenda neoliberal se aplicaba prácticamente en todos. Luego vino una etapa con el nuevo siglo en que algunos países pudimos incursionar en experiencias de búsqueda de alternativas, de refundación de los estados, de reinterpretación de la democracia en términos económicos también, y hay en este momento en la región todavía esa heterogeneidad de situaciones, ¿no? Pero como decía Clara, o sea, hay una agenda global que tiene un peso tal que contamina de alguna manera todas las agendas económicas, ¿no? Entonces, bueno, la etapa esta de resistencias y alternativas nos hizo comprender algunas cuestiones, ¿no? Primero, una visión más integral de la economía. La economía no es solo la parte del mercado, no es solo la parte de las relaciones asalariadas, sino que incluye todos los procesos de producción y reproducción. Producción y reproducción económica que muchas veces la parte de la reproducción no solo no era vista, sino que si se llegaba a ver se veía como la parte social y que cada vez más ha sido siendo aceptada como parte integral de la economía, ¿no? Producir en el mercado o no en el mercado y reproducir también condiciones de vida y condiciones materiales. Entonces, esa integralidad es indispensable para ver los roles y los aportes económicos de las mujeres. Ese también ha sido un desplazamiento, ¿no? De mirar no solo los impactos, no solo vernos a las mujeres como impactadas por la política económica, sino qué aportes hacemos en esa visión integral de economía, cuáles son nuestros aportes, cuáles son monetizados y cuáles no son monetizados. Y claro, nos encontramos con que nuestros aportes no monetizados son sustantivos. El trabajo de cuidados es una de las áreas, pero también hay otras áreas de aporte, como el trabajo campesino, por ejemplo, el trabajo en dinámicas sociales y comunitarias, etcétera, que es la creación de condiciones de vida que no está bajo condiciones de monetización. Y que de alguna manera entonces plantea otra relación con la política fiscal que no es solo tener ingresos y tributar. Hay otro tipo de relaciones que nos interesa ver, comprender, porque eso también puede dar lugar a otro tipo de políticas y de mecanismos complementarios, ¿no? El otro elemento en esta fase pues, de resistencias y alternativas tenía que ver con... Perdón, que quiero ir en orden y quiero encontrar unas notas que tengo por acá. Con esta comprensión del poder del mercado y la expansión del mercado, cómo se habían dado avances tales que se estaba mercantilizando la vida. Esto que ahora vemos ante nuestros ojos se planteó en América Latina a comienzos de siglo. Estamos viviendo un asedio, una agenda del capitalismo para mercantilizar la vida. ¿Cómo entendemos la mercantilización de la vida? Porque a veces dicen, bueno, pero mercados hay, siempre ha habido y siempre habrá. El mercado entendido como el espacio del intercambio.
pero la mercantilización tiene otras connotaciones que tienen que ver con el control del capital en función de obtener ganancia, con una lógica de obtención de ganancias en el control de distintos procesos, pero también de cómo la relación mercantil va contaminando al conjunto de las relaciones sociales y cómo hay modelos cada vez más empresarializados que pasan a ser el referente para todo, ¿no? Entonces, ¿cómo observamos esta mercantilización? ¿Cómo ha habido este desplazamiento, por ejemplo, de que las necesidades, las distintas necesidades básicas, necesidades sociales, van siendo captadas corporativamente por el mercado y cada vez más acciones o cuestiones o relaciones que tienen que ver con el cotidiano pasan a ser transacciones mercantiles? ¿Cómo se ha expandido, no sé, desde el negocio funerario hasta las cosas más elementales y más íntimas de la vida controladas por empresa y mercado, ¿no? Pero no solo es eso, no solo está a esa escala de las necesidades humanas inmediatas, sino también cómo la agenda corporativa y de mercado ha tomado, por ejemplo, aspectos que tienen que ver con la exploración espacial, ¿no? Porque antes veíamos a los estados haciendo eso. La Guerra Fría, en buena medida en sus años, tenía que ver con esa competencia, ¿no es cierto? Si los países del bloque socialista o del bloque capitalista son los capaces de dominar el cosmos, de avanzar tecnológicamente. Pero ahora, ¿quiénes vemos en esa disputa? Vemos ya unos protagonistas y que en este caso no dejan de ser los malos. Como Clara decía, no, es el sistema, no las personas. Pero ahora vemos personas y vemos acciones directas de las personas. Vemos a Musk, no sé, financiando vuelos a Marte. Y antes me parece que Microsoft estaba detrás de unos intentos de intervención en la atmósfera para provocar alteraciones climáticas. Es decir, ahora se están dando intervenciones a gran escala desde la corporación privada hacia el planeta, hacia los sistemas vitales, ¿no es cierto? Son experimentos que no están suficientemente defendidos ni conocidos, pero que son tremendos en cuanto a sus impactos a esas condiciones fundamentales de vida, no solo a las necesidades inmediatas, sino también a los sistemas de vida en general. Entonces, esa mercantilización de la vida, como digo, es un aspecto que visualizamos desde la economía feminista y que nos ha dado pistas justamente para plantearnos políticas alternativas. Otro elemento que encontramos también en esta búsqueda de interpretación y agenda tiene que ver con que este avance del capital en la región supone la destrucción de distintas formas de relación económica y social. O sea, esta noción tan capitalista de la innovación, que a veces parece tan buena y tan neutral. O sea, ¿qué tenemos que hacer? Innovar. ¿Cómo vamos a crecer, a desarrollarnos? A través de la innovación, el encuentro de nuevas formas de combinar factores y de que sean más productivos y que encontremos más productividad y crecimiento e incluso más bienestar. Sin embargo, la noción capitalista de innovación que conocemos es una que viene con esta frase de la creación destructiva. Lo nuevo destruye a lo anterior, ¿no? Y esa destrucción a veces ni siquiera viene de la mano de la innovación porque no tenemos nada alternativo que pueda verse interesante en un primer momento, sino que es destrucción a secas. Entonces, esa destrucción de las condiciones de reproducción de la vida es algo que estamos viviendo de manera muy intensiva. Destrucción de la diversidad económica, que ha sido también otro de los elementos que visualizamos desde la economía feminista, ¿no? Que en nuestras economías en América Latina, con más o menos intensidad, hemos tenido diversidad económica. Tenemos economía popular y solidaria, tenemos economía campesina, economía familiar, tenemos economía cooperativa, economía comunitaria.
eso tiene que ver con distintas formas de propiedad, tiene que ver con distintas formas de relación de trabajo también, que no siempre son las relaciones salariales típicas de un empleador y unos trabajadores, unas trabajadoras, sino que tienen otro tipo de arreglos y de circulación de recursos, ¿no? Y hablo de recursos en términos más amplios que no son solo el dinero. O sea, ver la economía en la complejidad de los recursos es importantísimo para nosotras las mujeres, ¿no? Entonces, esa destrucción que ha ido avanzando de forma acelerada, pero que a la vez, y aquí recupero una categoría clave que es la contradicción, o sea, comprender los procesos económicos y sociales tiene que ver con entender que la realidad se mueve en contradicción, constantemente en contradicción, y que de esas contradicciones pueden salir nuevas síntesis o pueden salir otros resultados, ¿no? Entonces, en el marco de esas contradicciones de nuestro sistema tal como es en América Latina, por ejemplo, en términos de alternativas, hubo todo este proceso de colocar el Estado, que siempre está en disputa. El Estado no es una institución, no es algo dado. El Estado es una relación social que está en constante construcción y en constante disputa y en constante tensión, ¿no? Entonces, es una dinámica de poder que no es algo dado, no es algo que podemos situar como fijo. Entonces, en esa dinámica de poder, que claro, nuestros estados oligárquicos, nuestros estados eh, limitados, como los conocemos en términos democráticos, han sido también elemento de disputa. Y fíjense en la contradicción. La política fiscal requiere ¿de qué? Institucionalidad pública. ¿Requiere de qué? Recursos fiscales. Necesitamos, y en general, los derechos de las mujeres y su exigibilidad y su garantía se remiten al Estado, ¿no? Y en América Latina nos hemos empeñado muchísimo en esta lucha por crear instancias, institucionalidad de género. Nosotras hemos peleado por esa creación. Porque haya Estado mismo y mecanismos, y en esta fase interesante que atravesamos en años anteriores, constituciones, que es decir, ese acuerdo social fundamental que den cuenta de esta visión. O sea, hemos estado en esa pelea por la institucionalidad pública, porque nuestras sociedades tienen poderes patriarcales y capitalistas tan encarnados que nuestro aliado puede ser el Estado en esa mediación de poder. Y por eso sin Estado no podemos tener política fiscal feminista. O sea, sin instituciones estables no podemos tener política fiscal feminista. Es parte de las contradicciones que estamos viviendo ahora, ¿no? Y por eso la defensa de la democracia formal y no solo formal es importante. Entonces, como digo, parte de las alternativas ha tenido que ver con esta construcción o disputa por estados diferentes que sean capaces no solo de funcionalizarse al capital y de cumplir el viejo papel de pues subsidiar al capitalismo, porque nuestro capitalismo es subsidiado desde siempre, subsidiado por las mujeres, pero subsidiado también con estos mecanismos de transferir recursos sociales hacia los capitalistas y las élites. Ese es un viejo problema latinoamericano, digamos, pero en distintos momentos se ha dado esta pelea, esta disputa desde la sociedad para que el Estado cumpla otro papel, redistribuya, y esa redistribución supone institucionalidad, y redistribuya en términos de no solamente referirse a las mujeres, a los pobres, a los sectores en desventaja como sujetos sociales, sino como sujetos económicos. Entonces, nosotras en América Latina hemos peleado por eso. Nosotras hacemos economía, somos sujetas económicas, aportamos, no debemos, nos deben a nosotras. Por ejemplo, hicimos en su momento una reinterpretación de la deuda externa, diciendo, nosotras llevamos siglos de aportes
no monetizados, gratuitos, pero y en ese sentido son aportes que superan a la deuda externa y más bien deberían pagarnos a nosotras esa deuda acumulada. Entonces, digamos, ha sido fundamental esta reinterpretación de la diversidad económica y cómo se asocia con las distintas actividades económicas de las mujeres. Ha sido fundamental visualizar dinámicas económicas no monetizadas que se relacionan obviamente con las monetizadas y que dan lugar a fenómenos como esto de que nosotras somos acreedoras y no deudoras. Y junto con eso visualizar entonces sistemas económicos que respondiendo a nuestras realidades y potencialidades tengan mecanismos para generar igualdad de género, ¿no? Entonces esto nos lleva a una visión más, no solo sectorial, políticas de género o políticas fiscales, sino a tener una visión más amplia y sistémica que contiene estos elementos de igualdad, de reconocimiento y de igualdad. Entonces, en estos momentos, frente a la crisis y al asedio que estamos viviendo de esta agenda de ultraderecha, es importante tener en cuenta que esa agenda de ultraderecha de algún modo le sube de nivel a la agenda neoliberal, a la vieja agenda neoliberal conocida. Y ha sido el neoliberalismo y su aplicación que ha creado las bases para que ahora se pueda hablar de una agenda de ultraderecha en América Latina. Es decir, el neoliberalismo permitió la concentración de la propiedad a niveles inéditos, o sea, esto que es un fenómeno global es un fenómeno latinoamericano, permitió niveles de desregulación que para muchos de nuestros países la desregulación ha sido la norma y más bien la regulación, la excepción en distintos periodos de inestabilidad. Permitió lo que ya refería a la mercantilización de la vida y la expansión sin límites de la lógica del capital. Y entonces claro, el debilitamiento de lo público, ¿no? Todo eso permite ahora hablar de una agenda de ultraderecha en América Latina. Es como subirle el nivel. Y frente a eso, entonces, ¿qué plantearnos desde la economía feminista? ¿Cuáles son las alternativas? ¿Cuáles son las posibilidades de disputa, ¿no? Bueno, poner por delante siempre esta visión de reproducción ampliada de la vida versus reproducción ampliada del capital. Creo que hay elementos clarísimos para poner por delante esa defensa de la vida en términos integrales. Una segunda cuestión, una defensa de la economía del cuidado no mercantilizada, ¿no? En estos momentos de la economía del cuidado, los sistemas de cuidado, los cuidados, los arreglos sociales de cuidado están prácticamente en todas las agendas. En estos años hemos podido ver que hasta el Fondo Monetario Internacional o el Banco Mundial tienen agendas de género, agendas económicas de género. Podemos hablar ahora de una economía feminista neoliberal que parece una contradicción, pero hay entonces estamos también ante esa disputa de sentido de la agenda de lo que se entiende por economía feminista, ¿no? La defensa del Estado y de lo público es otro de los elementos. O sea, sin instituciones capaces de regular, concentrar y redistribuir, no podemos tener política fiscal feminista. Y una cuestión fundamental que es la interpretación distinta del empoderamiento económico de las mujeres. Esta noción de empoderamiento económico de las mujeres está también utilizada en muchos entornos, ¿no? Y ahora mismo el último informe del Banco Mundial insiste en esto, ¿no? El empoderamiento económico de las mujeres es la clave del crecimiento, es la clave para el crecimiento en esta etapa, ¿no? Integrar más mujeres al mercado laboral es fundamental, ¿no? Cuando vemos que justamente esa integración al mercado laboral
ocurre en una tensión con los cuidados, porque justo no es que en la etapa más demandante de cuidados de las mujeres, ellas salen del mercado laboral, sino que se ven obligadas a estar en las dos partes al mismo tiempo. Entonces, ese llamado a la integración o esa idea de insuficiente integración al mercado laboral es otro de los elementos asociados a esta propuesta de empoderamiento económico de las mujeres, ¿no? Entonces, es necesario disociar esta idea de empoderamiento económico del mercado como la salvación, porque en esta noción el mercado no aparece como el problema, sino como la solución. Entonces, por favor, mujeres, intégrense al mercado, que ahí están las soluciones, ahí está la igualdad, ahí pueden dejar, por ejemplo, relaciones precarias que viven en los espacios de economía campesina, por decir, ¿no? Pueden salir de esa precariedad y dominación del campo para tener condiciones mejores en el mercado laboral formal o relativamente formal. Entonces, esta idea de empoderamiento económico que tiene como parámetro la situación de los hombres, vamos a cerrar brechas, entonces queremos más mujeres en la propiedad, más mujeres gerentas, más mujeres en los puestos de dirección, más mujeres en todos los sectores, sin alterar el modelo económico, sin alterar la matriz productiva, sin alterar más mujeres, ¿no? Acá, en este lado del sistema. Mientras que nuestro planteamiento ha sido que el empoderamiento económico de las mujeres tiene que basarse primero en el reconocimiento de lo que ya hacemos, ¿no? Cuáles son esas actividades productivas y reproductivas que estamos desarrollando, porque nosotras no somos inactivas, somos activas. Entonces, reconocer esos espacios y trabajos y niveles de actividad que tenemos y frente a eso desarrollar políticas. ¿Cómo hacer protección laboral, por ejemplo, en espacios donde las relaciones de economía familiar? ¿Cómo hacer protección laboral en economía campesina? Necesita otro tipo de herramientas. ¿Cómo hacer la política fiscal, ¿no? Para estos casos? Sí, porque está la herramienta impuestos y puede ser que nos reduzcan los impuestos o que nos incentiven que nos abran crédito, como ahora tanto se usa, ¿no? La fórmula perfecta es abrir líneas de crédito violeta para las mujeres para que nos endeudemos más. Toda esta monetización, ¿no? Entonces, como digo, Magdalena, ¿cómo pensar? Sí, creo que se me perdón, acabó el tiempo, es lo último. sí, estamos un poquito pasados del tiempo, lamento un montón tener que hacer esto, pero para que No, nos quede también una rondita de preguntas. sí, solo cierro con esto. ¿Cómo pensar en herramientas adecuadas para esta diversidad de situaciones que tienen que ver con un empoderamiento económico diferente de las mujeres y frente al cual la política fiscal ampliada también de cara a estas situaciones puede cumplir un papel? Discúlpenme por haberme extendido. Gracias. Gracias, Magdalena. No, igual me parece también para bajar un poco, trajiste, o sea, conversaste mucho con lo que nos planteó Clara sobre las discusiones en torno al Estado. Nos diste una vuelta más para pensar justamente qué podemos hacer, hasta dónde, y nos trajiste un montón de conceptos de la economía feminista, que es de donde claramente nos paramos en esta conversación. Así que para cerrar esta primer vuelta, le paso la palabra a Corina. Buen día, muchas gracias. Gracias primero por la invitación a ser parte de este encuentro, de esta conversación. Felicitar esta segunda edición de este curso, la iniciativa, el trabajo enorme que hacen las compañeras y una alegría encontrarnos, aunque sea a través de este espacio virtual con Magdalena y las amigas. Voy a ser breve y voy a ir tal vez un poco más concretamente a la discusión de la fiscalidad, que es un poco el corazón de esta iniciativa. Y pensaba por ahí compartir dos o tres reflexiones. La primera es, o la pregunta guía de esta reflexión tiene que ver con por qué es relevante un abordaje feminista a la política fiscal, ¿no? Y por qué es importante formarse para eso, que es la razón por la cual estamos aquí. Em,
Yo creo que es importante incorporar este abordaje primero para mejorar nuestros análisis, y esto lo plantearon tanto Clara como Magdalena, todo lo que la perspectiva feminista, la economía feminista trae para eh, fortalecer, complejizar, completar los análisis económicos, pero también para dar más elementos para construir propuestas transformadoras. Yo creo que justamente los feminismos le traen a estas discusiones esa potencia transformadora que los caracteriza. Em, ¿Qué suma específicamente la perspectiva feminista para entender la cuestión fiscal? Yo creo que un elemento importante que trae esta mirada es, y esto está en línea con lo que ya dijeron Clara y Magdalena, es recuperar el sentido político de la cuestión fiscal. Creo que parte de, de la estrategia que ha usado la economía convencional, el paradigma neoliberal, es vender la idea de que la cuestión fiscal es una cuestión básicamente técnica, ¿no? Y que tiene que ser resuelta en espacios de saberes específicos. Yo creo que la mirada feminista en la cuestión fiscal nos recuerda el sentido político de esta cuestión, porque en definitiva la estructura fiscal, tanto por el lado de las políticas de gasto como por el lado de las políticas de financiamiento de ese gasto, no es más que la expresión de un cierto pacto social más implícito o más explícito. Y los pactos sociales son dinámicos, son cambiantes y son el resultado de la combinación de paradigmas dominantes, de climas de época y de relaciones de poder. Eh, También, por supuesto, del funcionamiento macroeconómico, de la estructura productiva, de la estructura de relaciones de producción y de reproducción, pero fundamentalmente me parece que la cuestión fiscal es un reflejo de un pacto social surgido de ciertas relaciones de poder imbuidas en paradigmas dominantes y en climas de época. Por eso la austeridad aparece y reaparece como una especie de mantra indiscutido que tiene que ver con esto, ¿no? Que tiene que ver con la imposición de cierta mirada que da como resultado estos pactos expresados en la forma que adoptan las herramientas fiscales, las políticas fiscales. Traer la mirada feminista a esta cuestión, además de sumar a su politización, eh, creo que también, y esto Magdalena lo ha expresado muy claramente, nos permite profundizar en aquellos aspectos invisibilizados por el análisis económico convencional. Nos trae muy claramente la dimensión de la desigualdad, de cómo Perdón, Cori, tenemos un tema con la traducción, se cruzaron los canales. Por las dudas, para las intérpretes, estamos en el canal de español, se está escuchando la traducción en inglés. ok, entonces la gente tiene que cambiar de botón. Yo supongo. No, no, para avisarle, es más para avisarle a las intérpretes. Pero supongo que ya lo resolvemos. Ahí volvé. Ah, seguí, nomás, ya está Muy avisado. bien, muy bien. Bueno, decía que lo otro que me parece que trae la mirada feminista para pensar y entender la cuestión fiscal es visibilizar esos aspectos invisibilizados por el análisis económico convencional. Yo resaltaría cómo la mirada feminista resalta la cuestión de la reproducción de las desigualdades y lo em, fuertemente que impacta la política fiscal tanto por el lado del gasto como por el lado de su financiamiento en la reproducción de estas desigualdades. Por supuesto, la mirada feminista nos trae y nos visibiliza el vínculo entre fiscalidad y organización social del cuidado. Sobre eso hemos trabajado mucho y ya hemos producido mucha evidencia. Y también los impactos diferenciales de género de las políticas de gasto y de las políticas de financiamiento. Y el tercer elemento que yo diría que trae la mirada feminista para pensar la cuestión fiscal tiene que ver con sumar nuevos y potentes aspectos transformadores a la agenda de la justicia fiscal. La agenda global por la justicia fiscal es una agenda que existe y me parece que en este ámbito está bueno
reconocer y potenciar lo que los feminismos traen a esta agenda por la justicia fiscal, y que trae también incluso la discusión o las miradas desde el sur global. Em, el segundo mensaje que quería transmitir tiene que ver con cuáles son los desafíos que me parece que enfrentan hoy estas agendas por la justicia fiscal a las que se articula la mirada feminista, y aquí voy a coincidir con cosas que ya dijeron Clara y Magdalena, incluso Alma en la presentación. Y tal vez creo que es importante también resaltar que hay matices en esto que voy a afirmar, ¿no? Aquí hablamos de este clima de época y de esta época de hegemonía de las nuevas derechas, de las ultraderechas. Yo creo que es importante reconocer que por lo menos en América Latina, hay muchos matices a esta afirmación, porque hay países que están en procesos algo distintos a esto, si bien, como también lo decía Magdalena, aún con fuerzas políticas diferentes y con acciones políticas que van en un sentido también distinto, mantienen ciertos fundamentos, ¿no?, de estos consensos dominantes en relación con lo fiscal. ¿Cuáles son para mí los principales desafíos? En primer lugar, cierta predominancia de una narrativa antiestado. Creo que hay un cuestionamiento severo al Estado, que las visiones de la derecha y de la ultraderecha los llevan al extremo, a proponer la mercantilización absoluta de la vida, a denunciar al Estado como enemigo del progreso, y creo que en esto es muy importante tomar la lente que nos proponía Clara, ¿no?, de cómo este Estado austero en realidad es un Estado muy funcional al capital y a la acumulación de capital. Pero creo que cuando nos enfocamos en la cuestión fiscal, la cuestión del Estado es fundamental, lo decía también Magdalena, y que tenemos que enfrentar esa narrativa antiestado. Eh, y que enfrentar esa narrativa antiestado también implica construir nuestra propia noción, idea y propuesta de Estado, ¿no? Como decían las compañeras, ¿qué sería un Estado feminista? Si es que acaso podemos decir o apelar a ese sentido. Em, Creo que el otro gran desafío es el que nos traía Clara con la idea central de su trabajo, que es el paradigma de la austeridad, que creo que sí está presente incluso en gobiernos de corte más políticamente progresista, y todo esto muy entre comillas, porque el equilibrio fiscal sigue siendo en casi todos los gobiernos un objetivo prioritario, y es un objetivo prioritario que siempre se persigue por vía de control del gasto, ¿no? Entonces, esto se expresa en políticas de ajuste, donde hay, por supuesto, casos extremos, como puede ser hoy el caso de Argentina en el contexto latinoamericano, con recortes de gasto público que afectan de manera muy directa y evidente las condiciones materiales de vida de las personas. Em, Creo que otro desafío es que el tema tributario, que es una parte central de la discusión fiscal, sigue siendo un tema tabú en las agendas políticas. Y es un tema tabú, es un tema del que no quieren hablar, no solamente, para ponerlo en los términos de Clara, no solamente el capital. No son solo los ricos los que no quieren pagar impuestos. Eh, las pequeñas empresas tampoco quieren pagar impuestos. Los consumidores tampoco quieren pagar impuestos. Y esto creo que se relaciona con la legitimación del Estado. Entonces me parece que esta es una conversación o una reflexión que tenemos que dar de manera justamente sistémica e integral, para poder confrontar esa narrativa anti-Estado, para poder construir consenso sobre la necesidad de transformar nuestras estructuras tributarias en un sentido que va a significar, si queremos tener más recursos para hacer política feminista, vamos a tener que poder captar desde la institucionalidad más recursos, y esto requiere eh, que la voluntad de pago de impuestos se pueda atar a cierta legitimidad
recuperada por parte de la institucionalidad pública, de lo público, que yo creo que en términos feministas lo tenemos que pensar un poco moviéndonos de la noción de lo público a la noción de lo común. Y finalmente creo que el último desafío es algo que también ya estuvo subyacente en las palabras anteriores de mis compañeras, que es la captura corporativa de los estados. Los recursos públicos puestos a favor de los intereses privados. Esta funcionalidad del Estado a la acumulación del capital que se opone a la lógica de la sostenibilidad de la vida, y creo que tenemos que recuperar la institucionalidad y los estados justamente para las mayorías y para lo común. Por lo tanto, y cierro con algunas cuestiones un poquito más propositivas, creo que para poder enfrentar estos desafíos desde una mirada feminista sobre la fiscalidad, lo que necesitamos es construir argumentos contundentes, basados en evidencia, a favor de reformas fiscales progresivas y feministas. Yo creo que ya tenemos mucha evidencia, necesitamos sistematizarla, necesitamos tal vez nuevas formas o formas novedosas de comunicarla y usarla para construir y empujar argumentos contundentes en favor de estas transformaciones. Creo que necesitamos afinar nuestras propuestas de reformas fiscales progresivas que forman parte de estas agendas globales por la justicia fiscal, y aquí creo que necesitamos adaptar nuestras propuestas a las peculiaridades de los casos nacionales, que tenemos que identificar prioridades de corto, mediano y largo plazo y pensar estratégicamente en función de urgencias, pero también de factibilidades, y creo que tenemos que profundizar nuestras propuestas en algunas dimensiones menos exploradas, desde las miradas feministas, como pueden ser la cuestión de la llamada tributación verde, toda la cuestión del financiamiento de la transición ecológica, la cuestión de la tributación de las empresas tecnológicas, de las fintech, la cuestión de la tributación del sistema financiero y las transacciones financieras. Creo que ahí todavía necesitamos más trabajo para construir propuestas más potentes y más posibles. Y creo que tenemos que identificar como parte de este proceso una ruta de incidencia y de construcción de alianzas fértiles, lo que puede implicar también cierto mapeo de actores para identificar con quién podemos construir estas alianzas. Y creo que parte de este proceso es lo que sucede en este tipo de iniciativas, lo que sucede en este tipo de cursos, porque a mí me parece que también es muy importante una estrategia de pedagogía fiscal pensada para diferentes públicos, diferentes audiencias, que permitan ir construyendo estas ideas fundamentales para un nuevo pacto fiscal que refleje un pacto social que, como han dicho ya las compañeras, pongan la vida en el centro y descentren al capital, a la mercantilización de la vida y a la búsqueda indiscriminada de ganancias. Gracias. Bueno, muchas gracias, Corina. Es muy bien ahí la bajada a la discusión concreta de la política fiscal. Creo que hemos tenido un gran panel en ese sentido de ir abordando desde lo más general hasta lo más particular. Tenemos algunas preguntas y tenemos 20, un poquito menos, sí, 15 minutos diría yo para responderlas. Yo las leo. Hay algunas que son más discusiones de los feminismos y algunas un poco más concretas. Yo las leo y luego les doy la palabra a Magdalena y Cori, ahí retoman lo que gusten. Em, bueno, Jaycee Blanco, perdón si lo estoy diciendo mal, preguntaba, decía, ¿qué creen que nos falta por hacer a nivel económico, institucional o incluso a nivel legislativo para que seamos más mujeres hablando de mujeres? ¿Quiénes de nosotras vivimos estas desigualdades para hablar? ¿Quiénes más que nosotras vivimos, bueno, una cuestión, ¿no?, más de participación y paridad? Esther Alfonso Rivera pregunta, tomando en consideración las conferencias mundiales de la mujer y sus principales vindicaciones, así como la situación actual global, económica y laboral de las mujeres,
La ciencia económica piensa las mujeres, pregunta, cabe reflexionar sobre las mujeres aún ausentes en la, mira, bueno, una reflexión sobre el rol de las mujeres pensando la economía y también, bueno, ustedes ya hablaron bastante sobre la perspectiva feminista, que muchas de las que la construyen son mujeres, aunque no solo. Una pregunta de Magdalena García Hernández que dice si se puede precisar eso, de qué hablamos cuando hablamos de mercantilización y la vinculación con la financiarización. Hay una pregunta muy interesante sobre la política fiscal feminista a nivel local. Es una pregunta de María Alejandra Aguirre. Yo voy a agregar una por moderadora. A mí me gustaría saber su opinión. Dado el contexto en el que estamos y toda la caracterización de lo que ya hablamos, me gustaría saber cuál es su opinión sobre más en concreto, vos, Cori, alguna cosa dijiste, pero ahora me gustaría más estratégicamente, ¿cuáles serían los temas concretos de la política fiscal en el cual las feministas, los feminismos podríamos ordenarnos políticamente? No sé, está la discusión sobre los impuestos a los multimillonarios, que es un impuesto progresivo. Bueno, Piketty hace mucho hincapié, ¿no?, en la concentración de la riqueza actual y el rol que podría tener los impuestos a la herencia. En la región hay algo muy estratégico para pensar vinculado a las finanzas. Entonces, vos hablaste de los impuestos a la renta financiera, también hablaste de los impuestos verdes y, bueno, algunas discusiones que puede haber en torno a eso. La deuda también es una discusión fiscal, no sé, el desconocimiento de las deudas, no sé. ¿Cómo jerarquizamos eso? ¿Cuál podría ser un tema relevante para ordenarnos las feministas detrás? Y hasta ahí, no hay más preguntas. Son 5, ustedes tomen las que quieran, como quieran, un comentario general o algo más específico. Y ahí tenemos una de Maylin Cortés, dice, ¿cómo se puede tener un equilibrio en la búsqueda de las alianzas con el Estado ante discursos antiestatistas desde las derechas, pero teniendo presente que el Estado es uno de los grandes responsables de las violaciones de derechos humanos, en particular que vulnera a las mujeres? 5 minutos para cada una, en lo que gusten responder. Magdalena. Bueno, muchas gracias. Voy a hacer 2 comentarios generales sobre los asuntos generales y sobre los fiscales, ¿no? A ver, esta cuestión de si estamos o no presentes en la ciencia económica, como ya se ha evidenciado en algunos estudios, digamos, en la economía convencional, hay más mujeres de las que se reconocen. Entonces, esta tarea de rescatar economistas, de rescatar autoras, de rescatar teorías, es siempre una tarea fundamental. Que Joan Robinson, que, no sé, a nivel latinoamericano, por ejemplo, en las teorías del desarrollo, tratar de situar esas voces de mujeres es fundamental. Pero saliéndonos de ese espectro de la ciencia económica convencional, pues sí, digamos, el feminismo desde sus orígenes ha tenido esta tarea de global y latinoamericano, de reinterpretar el sistema económico, ¿no? Es decir, el feminismo socialista desarrolló pues estas bases de comprensión del capitalismo que no puede funcionar sin esta parte del trabajo de reproducción o doméstico o no remunerado y su lógica y cómo se imbrican el un trabajo y el otro, la acumulación, cómo se basa en estas dinámicas. Eso fue un desarrollo de las feministas socialistas, muchas de ellas economistas, que nos dejaron un legado que es fundamental, que es súper vigente y que luego por distintas vías, ya Clara nos hablaba de su libro, de la necesidad de nuevas teorías, etcétera. Entonces se ha ido alimentando ese acervo. Me parece importante rescatarlo, de algún modo ir juntando, ¿no? Y hacerle visible. En definitiva, lo que quiero decir es que ni en términos de la teoría convencional ni de la teoría feminista hay vacío, ¿no? Hay avances, hay pasos fundamentales que se han dado y
y un acervo desde el cual podemos seguir andando. Esta cuestión de la relación entre mercantilización y financiarización es clave, ¿no? Porque precisamente la lógica del mercado se basa en la lógica monetaria, del dinero, de ponerle precio y de recaudar ese precio, ¿no? Y por la vía de las transacciones formales del mercado, hacer esta captura de riqueza y esta concentración de riqueza y de poder. En términos de los temas concretos de la política fiscal, de verdad creo que son todos. O sea, ¿qué temas le interesan al feminismo? Le interesan todos. Creo que ya pasamos ese umbral de la sectorialidad, porque había una etapa en la que tendíamos a ver todo en términos sectoriales. ¿Qué se relaciona con los derechos de las mujeres? ¿Qué se relaciona con las políticas públicas de violencia? De lo que se entendía son las políticas de género o las políticas de las mujeres. Estamos en una fase en que vemos que todo tiene que ver, o sea, si estamos vinculadas con una agenda de sostenibilidad de la vida y de reproducción de la vida, todo tiene que ver con, y tiene que ver con qué matriz productiva, qué matriz económica, esas grandes matrices que definen nuestro sistema. Tenemos que ver ahorita todo eso, porque de lo contrario, si volvemos a la sectorialidad, estamos perdidas. Entonces, puede ser más importante ahorita, por ejemplo, defender sistemas de salud y educación gratuitos universales que una política sectorial para las mujeres, porque esos sistemas universales ya contienen lo otro y tienen que ver con asignaciones de recursos y dinámicas socioeconómicas que van a definir cuánto trabajo hacemos nosotras, cuántos recursos percibimos, cómo se interpretan y reinterpretan las relaciones en general, ¿no? Entonces, me parece que ese es el desafío. O sea, ya tenemos un camino andado en términos de gastos etiquetados, de cuentas, bueno, ya no satélites, sino de cuentas asociadas a los gastos de género. Ahora tenemos que ver en el conjunto del presupuesto qué implicaciones, no solo qué implicaciones de género, sino qué giros tiene que dar ese conjunto para que se generen estos sentidos de igualdad, de cierre de brechas, ya no en términos del mercado, sino de las condiciones de vida, de atención a necesidades y derechos. Atención a necesidades y derechos, sí, rompiendo los roles de género, buscando igualdad, pero en sentido universal. Yo creo que salir de esa tensión entre lo universal y lo sectorial es clave. Creo que otra vez me estoy pasando, me callo. Sí. Gracias, Magdalena. Corina. Sí, muchas gracias. Bueno, sumo, a Magdalena ya atendió varias de las preguntas sobre cómo conseguir más mujeres. Yo creo que como los feminismos lo hemos venido haciendo siempre, ¿no? Formándonos, organizándonos, poniendo el cuerpo en el activismo, poniendo el cuerpo en la gestión. Yo siempre resalto la valentía de las compañeras que se animan a hacer parte de las gestiones de gobierno, porque hay que poner el cuerpo también allí, con todas las tensiones que eso implica. De todas formas, me gustaría señalar que para mí lo más importante no es tener más mujeres hablando de mujeres, sino tener más personas promoviendo la agenda feminista, que pueden ser personas de cualquier género y no necesariamente las mujeres nos garantizan el avance de la agenda feminista, ¿no? Son les feministas quienes necesitamos seguir empujando. La idea de mercantilización, que lo usamos mucho desde el andamiaje de la economía feminista, refiere un poco a lo que Clara contaba con su trabajo, ¿no? A este proceso por el cual cada vez más crecientemente resolver las necesidades básicas de la vida y los deseos que tenemos dependen de nuestra participación en el mercado. Lo que antes nos brindaban los estados con ciertos grados de provisión social, hoy necesitamos adquirirlo en el mercado. Entonces, cuando hablamos de mercantilización de la vida, decimos, bueno, todo se fue mercantilizando, la salud, la educación, el cuidado, y de lo que se trata es justamente de revertir esa tendencia, y la financiarización viene atada a la mercantilización porque
las vidas se mercantilizan en contextos donde la posibilidad de generar ingresos para participar en ese mercado son cada vez más limitadas, porque los empleos son cada vez más precarios, los salarios son cada vez más bajos en términos muy, muy generales. Entonces, lo que la evidencia demuestra es que los hogares, las personas cada vez necesitan recurrir más al endeudamiento para poder ser parte de esos procesos de mercantilización. Y ahí aparece una dimensión financiera, la financiarización de la vida cotidiana, donde la deuda juega un papel fundamental, pero también cómo los bienes esenciales de la vida se van transformando en activos financieros, como todo entra en la lógica de las finanzas. A eso nos estamos haciendo referencia. ¿Se puede hacer política feminista desde lo local? Sí, yo creo que es un espacio donde ya se viene haciendo. El ejemplo de los presupuestos con perspectiva de género a nivel local han sido herramientas potentes. Tal vez no han sido tan exitosas en lograr transformaciones en los presupuestos en sí, pero para mí han sido herramientas súper potentes de, como yo suelo decir, alfabetización fiscal para las organizaciones de mujeres y les han dado herramientas a las mujeres para disputar por esos recursos. Entonces sí creo que tal vez más por el lado del gasto que por el del financiamiento hay una enorme potencialidad para hacer política fiscal o para promover política fiscal en lo local. En términos de temas concretos, yo concuerdo con Magdalena en que todos son, y un poquito lo que yo decía es, creo que parte de nuestra tarea es identificar prioridades de corto, mediano y largo plazo, y que estas pueden no ser generales, que puede haber oportunidades diferentes en los distintos países, en las distintas regiones y demás. Yo mencioné algunos que para mí son muy esenciales y los repito. Para mí toda la cuestión del financiamiento de la transición ecológica es esencial porque está habiendo una agenda corporativa en este sentido que también tenemos que disputar y porque el colapso ecológico es inminente. Entonces creo que esa es una urgencia más allá de lo que nos interese, es una urgencia de nuestra propia sobrevivencia. Y creo que, bueno, es muy importante justamente pensar en aquellos elementos de las agendas por la justicia tributaria que abordan los puntos más sistémicos. Y por eso yo mencioné pensar la cuestión de cómo grabamos a las finanzas, cómo grabamos a las industrias tecnológicas, cómo grabamos o cómo trabajamos con la industria armamentista. Me parece que son los nudos sistémicos, ¿no? Hoy el capitalismo es liderado por las finanzas, por las innovaciones tecnológicas y por la guerra. Entonces me parece que ahí es donde tendríamos que hacer eje. Y hago una apreciación hiper cortita. La cuestión de cobrarle impuestos a los ricos, que es un elemento bastante central de las agendas globales por la justicia tributaria, sin duda. Creo que nadie puede estar en contra de cobrarle más impuestos a los ricos. Pero para mí lo fundamental es abordar las cuestiones sistémicas que permiten que en el mundo haya personas que tienen una riqueza tal de pensar si se van el fin de semana a Marte, mientras la mitad de la población no tiene las necesidades básicas satisfechas. Entonces, para mí lo que hay que abordar es la cuestión sistémica que hace que existan estos 1.000 billonarios, además de cobrarle impuestos. Eso quería resaltarlo. Y termino señalando, porque me pareció muy relevante el último comentario sobre el Estado, porque nosotras seguimos creyendo que el Estado es un espacio, Magdalena decía, puede ser nuestro aliado en estas mediaciones, pero también el Estado es el Estado capitalista y es el Estado patriarcal, es el Estado violento, como bien decía ahí la compañera. Simplemente quiero cerrar diciendo, el Estado es un espacio de disputa. Lo que tenemos que hacer es disputar el sentido del Estado y disputar esa institucionalidad para que funcione en favor de lo que nos proponemos como agenda transformadora. Gracias, Corina. Tenemos que cerrar puntual por el trabajo de las intérpretes, principalmente. La verdad que cerrar me llevaría más de un minuto, pero sí me interesa traer la discusión sobre el Estado, porque nosotros queremos hablar en este curso de política fiscal feminista, más allá de que la economía feminista trae un montón de discusiones. La política fiscal obviamente que pone en el centro de la discusión al Estado. Entonces es imposible no pensar esto
o sea, de dónde el Estado saca los recursos para hacer política y en qué los gasta justamente, sin pensar en qué estados tenemos, ¿no? Y me parece que eso fue algo que cruzó toda la conversación, desde Clara planteándolo como, bueno, esto, ¿no? Los estados que son los que sostienen el capitalismo, hasta, bueno, pensar el Estado como un espacio más de tensión. Y a mí también me interesa traer la conversación sobre lo comunitario, ¿no? Y cuál es el Estado. Corina lo mencionó muy al pasar, pero me parece que desde los feminismos es algo muy, muy importante y que tiene un diálogo con lo estatal también, pero estamos hablando de otra cosa. Así que me parece que en este momento donde justamente el avance de las ultraderechas y la crisis de la democracia tiene que ver justamente a que no nos hemos animado tal vez mucho a discutir qué Estado tenemos y qué Estado queremos y para qué el Estado hace parte de esta conversación. Así que reivindicar el rol político de los feminismos, reivindicar la formación técnica también para dar las discusiones políticas con fundamentos. Así que muchas gracias por sumarse a este curso, a esta conversación. Les vamos a compartir también el link de nuestro cuadernillo de política fiscal feminista de la edición anterior. Ahora lo estamos actualizando con algunas nuevas conversaciones, pero sigue siendo una herramienta muy importante. Y solamente para terminar, quiero disculpen, pero un minutito, nombrar a las compañeras que han estado trabajando. Bueno, Alma fue quien puso la cara también conmigo al principio, pero tenemos un trabajo muy importante de Valentina Ríos del CIEDUR, Malena Vivanco de ASIG, Sara Herold, que está trabajando desde la FES del proyecto de feminismos, Julieta Iscurdia del equipo latinoamericano de ELA, Igualdad y Justicia y Género, las compañías de comunicación, Estefanía Bella, Fernanda Vargas, Mariela Ventos, Vero Serafini también es parte del equipo en el que estuvimos trabajando. Y último, Economía Feminita, la CCA, la Confederación Sindical de Trabajadores de las Américas, MADE de Brasil, Fundar México, Equidad México y la Internacional de Servicios Públicos, que justamente tienen muchas discusiones también en torno a los servicios públicos para garantizar vidas dignas, también apoyan esta formación y son muy importantes para nosotros en ese acompañamiento. Así que muchas gracias a todos, a todas por sumarse, a las intérpretes también por el trabajo. Gracias y bueno, nos seguimos cruzando y sigamos en contacto en redes y en lo que hoy la tecnología también nos permite.